Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. En particular, darle la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes, 11 estudiantes que se integran a la comunidad que, bueno, pues han comenzado ya sus estudios en estos días como alumnos de la maestría en políticas públicas, así que reciban una cálida felicitación por parte de todo el cuerpo académico y de las autoridades del colegio. Es un gran logro, les felicitamos porque no es fácil entrar al Colegio de Jalisco, además a un programa del Sistema Nacional de Posgrados, así que nos da mucho gusto recibirles. También pues le doy la bienvenida a todos los alumnos. Ya son 73 estudiantes del colegio, algunos de ellos estarán de forma virtual porque se encuentran realizando programas en línea con nosotros o porque se encuentran también haciendo alguna estancia doctoral o de maestría fuera de Jalisco. Así que también bienvenidos a quienes están siguiéndonos vía Zoom. Pues bueno, como tenemos ya la tradición de iniciar bien nuestro ciclo escolar, lo hacemos siempre con una personalidad muy destacada que nos va a compartir sus experiencias y su conocimiento. Y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Adrián Michel Espino. Bienvenido, maestro. El maestro Adrián Michel, además, por supuesto, ser cónsul adjunto de México en Barcelona, orgullosamente debemos decir que es integrante del Consejo Consultivo del Colegio de Jalisco, así que, bueno, es una bienvenida también a alguien de casa. Y también me acompaña en el presidium el doctor Guillermo Cepeda Lecona, profesor e investigador del Colegio de Jalisco. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, a nombre del doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del colegio que aquí nos acompaña, damos inicio a esta sesión de la conferencia inaugural de nuestro ciclo 2025B. Y para ello le pido al doctor Guillermo Cepeda que haga uso de la voz. Doctor, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en mi casa académica del Colegio de Jalisco. Agradezco mucho a todos los alumnos que ingresan, todos mis colegas, amigos, profesores e investigadores de esta institución, a los buenos amigos también que nos acompañan este mediodía, y me es muy grato y es un privilegio, un gusto, agradezco mucho la invitación para en esta ocasión presentar a mi buen amigo y nuestro conferencista inaugural de este ciclo escolar, del ministro Adrián Michel Espino, cónsul adjunto de México en Barcelona. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 3 décadas de servicio en diversos campos, como la administración pública local y federal, la gestión política, la docencia e investigación y la diplomacia consular. Es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con estudios de maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, así como investigador predoctoral dentro del programa de doctorado en Derecho, Economía y Empresa en la Universidad de Girona, en Cataluña. Entre sus cursos de especialización destacan el seminario United States Studies de la Universidad de California en San Diego, el curso Gestión y Evaluación de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, impartido por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como el curso Gender Based Analysis Plus del Canadian Foreign Service Institute. Dentro de las responsabilidades que ha asumido la administración pública, destaca su papel como oficial mayor del entonces gobierno del Distrito Federal, desde donde coordinó los consejos del Distrito Federal en materia de gobierno y administración en diferentes entidades y órganos, tales como la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del propio Distrito Federal, la Procuraduría Social y la Empresa de Participación Estatal Servicios Metropolitanos SADCB. Como diputado en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, presidió el Comité de Asuntos Internacionales, fue presidente de la primera mesa directiva de la sexta legislatura y presidente de la Diputación Permanente. En el área docente ha sido profesor en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Aragón, en la División de Profesional y Graduados del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP,
en la Universidad Iberoamericana, Campus Saltillo y Campus León, en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en libros colectivos sobre la diplomacia científica de México, editados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ha publicado diversos ensayos en diferentes medios especializados en política, gobierno y gestión pública. Ha sido ponente y conferencista en distintas universidades de México y en foros internacionales en Argentina, Finlandia, República de Corea, Chile, Brasil y España, así como en el Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OECD, realizado en París en 2013. Fue titular de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Jalisco. Actualmente es miembro del Servicio Exterior Mexicano de carácter temporal con rango de ministro, adscrito al Consulado de México en Barcelona, cumpliendo funciones de cónsul adjunto, encargado de asuntos políticos, asuntos comunitarios, cooperación educativa, técnica y científica. Como amigo cercano desde la juventud, en nuestros años de estudios foráneos, me consta la profundidad de los cimientos en su formación, por lo que no me sorprende la altura a la que ha llegado su desempeño profesional y el desarrollo de su talento. Dijo Cicerón que la amistad es superior al parentesco, porque el parentesco puede excluir el afecto, lo que nunca sucede con la amistad. Nuestra amistad ha superado las pruebas del tiempo y de constatar al amigo cierto en situaciones inciertas. Por ello, agradezco a mi casa académica, el Colegio de Jalisco, la distinción y la alegría de permitirme dar la bienvenida y presentar en este inicio de cursos del ciclo escolar 2025-2026 a nuestro conferencista magistral, el ministro Adrián Michel Espino. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento en primer término al Colegio de Jalisco, esta gran institución académica que surge de la idea de Agustín Yáñez, siendo secretario de Educación allá por la década de los 60. Tuvo la idea de realizar fundar un colegio similar a lo que fue o a lo que es el Colegio de México, pero esta idea no se cristalizó hasta 1982 de la mano de 4 instituciones fundadoras: el gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el propio Colegio de México y el Colegio de Michoacán. Por lo tanto, esta invitación me honra profundamente para poder compartir este mediodía con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a la maestra Ixchel Nagdul Ruiz Anguiano, secretaria general del Colegio de Jalisco, a mi amigo el doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del colegio. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y profesor investigador de esta casa académica. Muchísimas gracias, Guillermo, por la generosa presentación, y por supuesto es recíproco el hecho de haber compartido tantos años de la mano tuya, de la mano de Roberto y de muchos otros amigos a los que llevamos siempre en el corazón, aunque estemos ahora cumpliendo funciones fuera de territorio nacional. A las y los investigadores, docentes, estudiantes y público en general que nos acompaña este mediodía, aquí de manera presencial en esta sala y también a través de la transmisión en línea, un abrazo a la distancia para todas y para todos. Me comentaron que yo puedo mover la presentación. De acuerdo. Perfecto. Bueno, comenzaremos entonces a revisar esta evolución de la política de cooperación internacional de México, específicamente el caso para Centroamérica, por lo cual me voy a permitir hacer una introducción. Los invito un momento a volver nuestra mirada al sur y a revisar la importancia estratégica de esta región. Centroamérica ha sido a lo largo de su historia una región marcada por contrastes. Su proximidad geográfica, sus vínculos históricos y culturales y los desafíos compartidos en materia de migración, seguridad y desarrollo económico han convertido a esta zona en un eje central de la alta prioridad para la política exterior mexicana. Así, a pesar de su riqueza natural, diversidad cultural y posición estratégica, la región enfrenta retos estructurales como la pobreza, la violencia, la debilidad institucional y los efectos del cambio climático.
Para México, su vecindad con Centroamérica implica oportunidades, pero también responsabilidades compartidas. En este contexto, la política de cooperación mexicana hacia la zona ha evolucionado desde su origen, adoptando un enfoque cada vez más integral y regional. Así, durante los próximos minutos vamos a examinar esta evolución desde una perspectiva multidimensional, revisando sus principales líneas de cooperación en diversos ejes temáticos, algunos de ellos el comercio, seguridad, desarrollo sostenible, la migración, etcétera, y de la misma manera revisaremos el papel de México como actor regional en el contexto de transformaciones geopolíticas globales y crecientes tensiones internas en estos países centroamericanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cooperación internacional? Un breve paréntesis para hacer un contexto en materia de conceptos y definiciones. Hablar de cooperación internacional implica adentrarse en un concepto amplio, dinámico y en constante transformación, que abarca desde las relaciones entre estados hasta los intercambios entre organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado e incluso comunidades locales. A grandes rasgos, la cooperación internacional puede definirse como el conjunto de acciones, mecanismos y procesos mediante los cuales distintos actores colaboran más allá de sus fronteras, con el propósito de enfrentar retos comunes y promover el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental. Aunque suele asociarse exclusivamente con la ayuda al desarrollo, es decir, con la transferencia de recursos financieros y técnicos de países ricos a países con menor riqueza económica, la cooperación internacional es mucho más que eso. Supone la construcción de redes, la negociación de intereses, el intercambio de conocimientos y la búsqueda de soluciones colectivas frente a problemas que no reconocen fronteras, como el cambio climático, las pandemias, la migración, la seguridad internacional o la protección de los derechos humanos. Vayamos revisando entonces esta evolución histórica y conceptual del tema de la cooperación. La cooperación internacional moderna encuentra sus raíces en el sistema de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional buscó evitar nuevos conflictos y reconstruir países devastados. En este contexto, la cooperación se entendió principalmente como ayuda a la reconstrucción económica y asistencia técnica a las naciones en desarrollo. Sin embargo, como lo he mencionado, con el paso de las décadas el concepto se ha ido ampliando. En los años 60 y en los 70 se consolidó la llamada cooperación norte-sur, centrada en la transferencia de recursos de países industrializados hacia países de ingresos bajos y medianos. Más adelante, a partir de los 80 y los 90, se comenzó a cuestionar el carácter vertical y asistencialista de este modelo, abriéndose paso a nuevas modalidades como la cooperación sur-sur, es decir, entre países en desarrollo, y la cooperación triangular, que involucra a un país donante tradicional, un país emergente y un país receptor. Hoy, hablar de cooperación internacional implica entonces reconocer esta multidimensionalidad. No se limita a la ayuda oficial al desarrollo, sino que también abarca la cooperación económica, científica, cultural, técnica, militar, humanitaria, etcétera. Además, cada vez hay más actores no estatales participando en la misma, como ONGs, universidades, fundaciones y empresas. Estas participan en su diseño, en su implementación y obliga entonces a ampliar la mirada originaria del concepto. Como finalidades y principios de esta cooperación internacional encontramos algunos objetivos. Estos mismos se entrelazan. Promover el desarrollo sostenible, esto es reducir las desigualdades, mejorar condiciones de vida y garantizar derechos fundamentales. Enfrentar problemas globales con corresponsabilidad, que pueden ir desde la seguridad alimentaria hasta la crisis climática, es decir, la cooperación busca siempre respuestas conjuntas. Fomentar la paz y la seguridad internacional mediante el diálogo, la prevención de conflictos y la ayuda humanitaria. Impulsar el intercambio de conocimientos y tecnología, permitiendo que las experiencias exitosas de un país se adapten a otros contextos. Estos fines suelen sustentarse en principios como la solidaridad entre los pueblos, la responsabilidad compartida pero diferenciada, el respeto a la soberanía nacional, la equidad y la eficacia de los resultados. Revisemos rápidamente las modalidades de la cooperación. La cooperación internacional adopta múltiples formas, como cooperación técnica, que es el intercambio de experiencias, formación de recursos humanos y asistencia técnica especializada,
la cooperación financiera a través de préstamos, donaciones, inversión para proyectos de desarrollo, la cooperación humanitaria como respuesta a emergencias por desastres naturales, conflictos armados o crisis sanitarias, la cooperación científica a través de investigaciones conjuntas, transferencia de innovación, redes académicas, etcétera, la cooperación cultural y educativa a través de becas, intercambios y promoción de la diversidad cultural, la cooperación descentralizada, también llamada paradiplomacia, que son los vínculos entre gobiernos subnacionales o locales, los incluso municipios o regiones de diferentes países. Cada modalidad de estas responde a contextos y necesidades específicas, pero en todas subyace la idea de que ningún país puede enfrentar en solitario los desafíos contemporáneos. Revisemos también algunos retos y tensiones que tenemos presente en la cooperación internacional. Si bien esta tiene un carácter positivo, también enfrenta retos significativos. Uno de ellos es la asimetría de poder. Muchas veces los países donantes condicionan apoyo a cambios políticos o económicos en los países receptores, lo que genera críticas por atentar contra la soberanía. Asimismo, persiste el riesgo de que la cooperación se utilice como un instrumento de influencia geopolítica más que como una práctica genuina de solidaridad. Otro desafío es la eficacia de la ayuda. Diversos informes señalan que en ocasiones los recursos no se traducen en mejoras sostenibles para las comunidades, ya sea por la falta de coordinación, por intereses cruzados o por debilidades institucionales en los países receptores. De la misma manera, en el contexto actual, la cooperación internacional debe lidiar con una realidad marcada por las crisis múltiples que he mencionado anteriormente, como el cambio climático, las pandemias, las guerras regionales, los desplazamientos masivos de población y las crecientes desigualdades. Todo ello demanda repensar mecanismos más flexibles, equitativos y sobre todo participativos. ¿Cómo entra la cooperación internacional en este nuevo hito que es la Agenda 2030? Este hito global que se definió hace 10 años por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dio un nuevo sentido a la cooperación internacional. Esta agenda, que está compuesta, como ustedes saben, por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, plantea una visión integral que combina dimensiones económicas, sociales y ambientales. Así, el ODS 17, titulado Alianzas para lograr los objetivos, reconoce explícitamente que la cooperación internacional es indispensable para alcanzar las metas globales. De hecho, subraya la necesidad de movilizar recursos financieros, fortalecer capacidades tecnológicas, facilitar el comercio internacional y establecer asociaciones inclusivas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado. En este sentido, la cooperación internacional deja de ser unidireccional para convertirse en una red de responsabilidades compartidas. No se trata solo de que unos países ayuden a otros, sino de que todos colaboren para asegurar un futuro común. Así, en un mundo interdependiente, la cooperación internacional se vuelve tanto una necesidad pragmática como una expresión ética de solidaridad. Su eficacia dependerá de que logre superar desigualdades históricas, que se oriente hacia resultados sostenibles y que incorpore la voz de los actores implicados. Revisemos de manera muy rápida algunos antecedentes de la cooperación internacional de México, principalmente durante el siglo XX. México desempeñó un papel activo en la solidaridad internacional, basando muchas de sus acciones en los principios de justicia social, no intervención y apoyo de los movimientos de liberación. Mencionaré de manera muy sucinta algunas de las principales acciones de solidaridad internacional de México durante este periodo. El apoyo, por ejemplo, a la Revolución Rusa. México mostró esta solidaridad con la Revolución Bolchevique de 1917 y a lo largo de la década que inició en 1920, el gobierno de Álvaro Obregón y posteriormente el de Lázaro Cárdenas más adelante se mantuvieron cerca de la causa socialista en el ámbito internacional. Esto incluía una postura favorable hacia la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, aunque en un principio no se establecieron relaciones diplomáticas plenas, sino hasta el año de 1924. Pasando a la política de no intervención, principalmente en la década de los 30 y los 40, bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas, México adoptó esta política de no intervención en los asuntos internos de otros países,
una postura a través de una manifestación de solidaridad en un mundo donde la intervención imperialista y la guerra eran comunes, particularmente en América Latina, en Asia y en África. Así, un ejemplo destacado fue la defensa del gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. Durante ese conflicto en España, todos conocemos la historia, México brindó asilo político a miles de republicanos que huían del franquismo. Esto incluyó a intelectuales, artistas y líderes políticos, lo que hizo de México un refugio importante para aquellos perseguidos por aquel régimen. Este acto de solidaridad marca un hito en la política exterior de México y tuvo un impacto cultural altamente significativo. De hecho, hoy estamos gozando de ese impacto. La creación en una primera instancia de la Casa de España en México, fundada por Lázaro Cárdenas en 1938, su posterior transformación al Colegio de México en 1940 y impulsado principalmente por Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Silvio Zavala, entre otros intelectuales. Y bueno, esta casa de estudios que es producto del impulso, entre otras instituciones, del propio Colegio de México. El apoyo a la Revolución Cubana, México proporcionó apoyo político y en algunos casos material a la lucha revolucionaria cubana contra el imperialismo estadounidense, y nuestro país fue uno de los primeros en reconocer al nuevo gobierno liderado por Fidel Castro. Vamos más adelante con el apoyo a movimientos de descolonización, principalmente a partir de la década de los 50 y hasta la década de los 70. Nuestro país fue un firme defensor de la descolonización de África y de Asia, condenando ante las Naciones Unidas el colonialismo europeo y apoyando los movimientos de independencia de países como Argelia, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, entre otros. México, a pesar de no ser miembro formal del movimiento de países no alineados, se identificó con sus principios y tuvo un liderazgo importante en esta materia, especialmente en lo relacionado con la independencia y la no intervención. México apoyó en la lucha de los países en vías de desarrollo, rechazando las presiones de las potencias durante la Guerra Fría y promoviendo la cooperación sur-sur. En el tema del apoyo a las luchas contra las dictaduras en América Latina, que vamos a revisar con un poco de mayor detalle más adelante, pero a medida de que América Latina atravesó una serie de dictaduras militares en países como Chile, Argentina y Brasil, nuestro país expresó su condena a las violaciones de derechos humanos y ofreció apoyo político y diplomático a los exiliados. Nuestro país también brindó apoyo moral y humanitario a diversos movimientos en contra de los regímenes militares. La apertura hacia la cooperación y la integración regional destacó dentro de la política exterior de México en los años 60 y 70, impulsando la creación de espacios de cooperación internacional a través de organizaciones regionales como la OEA, que en ocasiones promovieron soluciones colectivas ante diferentes conflictos, violaciones de derechos y en temas sociales. Vamos aterrizando entonces al caso que nos ocupa esta tarde, que es el caso de Centroamérica. Las relaciones entre México y la región de los países centroamericanos se remonta a la época colonial, cuando formaban parte del virreinato de la Nueva España. Tras la independencia de ambos bloques, persistieron los vínculos comerciales y diplomáticos a lo largo del siglo XIX. Ya durante el siglo XX, la relación de México con los países de América Central pasó por diferentes etapas y estuvo marcada por varios acontecimientos que reflejan no solo los cambios en la política exterior mexicana, sino también las dinámicas sociales, económicas y políticas de la propia región centroamericana. En el caso específico de la cooperación, esta comenzó formalmente durante la década de los años 60, enfocándose en la asistencia técnica y económica. Durante este periodo, nuestro país actuó como proveedor de ayuda en áreas como agricultura, educación e infraestructura principalmente. Recordemos también que nuestro país tuvo un papel activo en la resolución de los conflictos armados en Centroamérica, especialmente durante las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. México fue integrante e impulsor del Grupo Contadora, integrado también por Colombia, Panamá y Venezuela. Esta iniciativa diplomática fue creada en 1983 para promover la paz y la estabilidad en Centroamérica. Su objetivo principal era buscar soluciones pacíficas a los conflictos armados,
tensiones políticas e intervenciones de potencias extranjeras que afectaban a la región en ese momento. Así, a través de la diplomacia y el diálogo, trabajaron para crear un sistema de confianza mutua y entendimiento que facilitara las negociaciones de paz en toda la región. Uno de los principios básicos fue reconocer que la paz no puede lograrse sin atender las causas subyacentes de los conflictos, como la pobreza y la desigualdad. Así, Contadora y los países centroamericanos suscribieron un documento con 21 puntos que incluían la proscripción de bases militares extranjeras y la prohibición de usar el territorio de un país para desestabilizar a otro. Contadora contó con el respaldo de la ONU, de la OEA, así como de la Comunidad Económica Europea. Para fortalecer su labor, se creó el grupo de apoyo integrado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, que posteriormente se transformó en el Grupo de Río. Aunque no logró todos sus objetivos, el Grupo Contadora sentó las bases para la firma en 1986 y 1987 de los acuerdos de paz de Esquipulas, que sentaron las bases para la desmovilización de grupos armados, la reducción de la violencia, la democratización y el desarrollo económico en la región, marcando un hito en la búsqueda de la paz en Centroamérica y demostrando la importancia de la cooperación para lograr la estabilidad regional. México también tuvo un papel importante en el proceso que llevó a la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec de 1992. Estos pusieron fin a la larga y dolorosa guerra civil que había estallado desde 1980 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que cobró la vida de más de 75,000 personas, con más de 8,000 desaparecidos, así como una serie de graves violaciones a los derechos humanos, secuestro, tortura, etcétera. Estos acuerdos, negociados también con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, marcaron un hito importante en la historia de ese país centroamericano al establecer las bases y compromisos para el cese definitivo de las hostilidades y el desarme gradual de las fuerzas guerrilleras, quienes se transformarían en un partido político legal. Permítanme hacer un pequeño paréntesis para remarcar el hecho de que la cooperación internacional para el desarrollo forma, a partir de 1988, parte como uno de los ejes rectores de la política exterior de México. Junto con otros 6 principios, que son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, adquiere la cooperación internacional para el desarrollo el rango constitucional como uno de los ejes rectores de la política exterior de México, luego de la reforma al artículo 89 en su fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de entonces, la cooperación internacional para el desarrollo es un principio de observancia y aplicación obligatoria en la conducción de la política exterior por parte del Poder Ejecutivo, reconociendo así la importancia de promover las relaciones de cooperación como instrumento complementario para su desarrollo y el de otros países. 10 años después, en 1998, se creó el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, el IMEXI, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuyo mandato fue la conducción de la política exterior mexicana en materia de cooperación internacional para el desarrollo. El IMEXI es el antecesor de la actual AMEXID, creada por ley en 2011. ¿Cómo despliega México entonces su cooperación en la región centroamericana? A través de programas bilaterales, que en la mayoría de los casos es cooperación técnica. Esa es el primera de las posibilidades que tenemos. La segunda es a través de mecanismos regionales y la tercera es a través de iniciativas de cooperación triangular en asociación con otros cooperantes y más recientemente con el sector privado y la sociedad civil. Como cooperación técnica bilateral, se comparte conocimiento, experiencia y mejores prácticas en diferentes áreas de políticas, como tecnologías especializadas para el desarrollo de capacidades. Normalmente estas prioridades se definen con cada uno de los países para un periodo de 2 años. Algunos ejemplos de la cooperación técnica de México en la región son en campos como la agricultura, a través de control de plagas, seguridad alimentaria, la sustentabilidad ambiental y el cambio climático, a través del control forestal y el manejo de los recursos hídricos y el fortalecimiento de la gestión pública. En el caso de la cooperación triangular,
México se asocia con otros cooperantes con intereses y metas comunes para integrar conocimientos y recursos para una mejor y más efectiva cooperación. Nuestro valor agregado es el conocimiento en la región y la capacidad técnica y la adaptabilidad. Los socios últimamente en la región han sido, entre otros, Alemania, Japón, Singapur, España, Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. En este esquema se desarrollan también algunos programas piloto con el sector privado y con organizaciones de la sociedad civil. En lo que respecta a la cooperación regional, esta cooperación mexicana de alcance regional es canalizada a través de diferentes programas que apoyan la educación, el desarrollo de capacidades, la integración regional y la competitividad y el desarrollo social. Veamos ahora la evolución de los instrumentos de cooperación regional que han sido impulsados en gran medida por México en la región centroamericana. En 1991 se realiza la primera reunión cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la que se institucionalizan las reuniones de este foro político, las cumbres de Tuxtla, este mecanismo de Tuxtla, convirtiéndose en la máxima plataforma para atender asuntos políticos, económicos y de cooperación en la región. En la segunda cumbre del mecanismo de Tuxtla, en 1996, Belice y Panamá formalizan su adhesión y este mecanismo es el antecedente más remoto del actual esquema de cooperación regional en Centroamérica. Durante la cumbre extraordinaria del mecanismo de Tuxtla, en 2001, se articula el Plan Puebla-Panamá, una iniciativa de mayor integración regional para impulsar el desarrollo económico y la infraestructura en la región del sur-sureste de México. Recordemos que este plan comprendió los estados de Puebla, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de los 7 países de Centroamérica que ya formaban parte del mecanismo de Tuxtla: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, en 2006, se realiza la adhesión de Colombia al mecanismo como un miembro de pleno derecho. Los acuerdos fundamentales de esta cumbre es la inclusión del Plan Puebla-Panamá como un componente de este mecanismo, confiriéndole el estatus de política de Estado. La instalación de la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá como ente responsable de la planeación, promoción y evaluación de los trabajos de este plan, integrada por comisionados presidenciales como instancia específica de seguimiento y coordinación. En la oficina de cada una de las presidencias de los países se determinó la existencia de un comisionado para que fuera una responsabilidad directa de estas oficinas. Se formaliza también el grupo técnico interinstitucional y se crea la Comisión de Alto Nivel de Promoción y Búsqueda de Financiamiento para traer recursos públicos, privados y de la banca de desarrollo. Sin recursos es imposible poder impulsar estos programas. Así, en algunos de los aspectos positivos de este plan se reflejan en la atracción de inversiones, la mejora de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, la promoción del comercio y el fortalecimiento de la cooperación regional. Sin embargo, su implementación también enfrentó desventajas, como algunos impactos negativos en comunidades locales, la sostenibilidad ambiental, las desigualdades en la distribución de beneficios y la escasa participación ciudadana en la planeación y ejecución de los proyectos. De la misma manera, la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de las personas no presentaron el impacto deseado en algunas áreas como salud, educación y vivienda. El plan evoluciona hasta convertirse en el Programa para el Desarrollo e Integración de Mesoamérica, el cual se aplica a partir de 2008 hasta la actualidad. Este es conocido como el Proyecto Mesoamérica. Fue lanzado en el marco de la 10ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y es, como lo mencioné, el sucesor del Plan Puebla-Panamá. El objetivo de esta evolución es facilitar el desarrollo de proyectos de alto impacto regional, a partir de los siguientes aspectos, que son el fortalecimiento del eje social y ambiental, la incorporación de temas como cambio climático, gestión integral del riesgo, agua y saneamiento, bioenergía y vivienda.
La definición de temas prioritarios con la visión de generar bienes públicos regionales. Estos bienes, la idea es que pudieran ser bienes que impactaran en más de uno de los países de la región. Estos bienes pueden ser económicos, sociales o ambientales y su objetivo es abordar desafíos comunes y oportunidades de desarrollo. Aquellos bienes públicos económicos se refiere a la infraestructura de transporte, las comunicaciones, la energía, los sistemas de riego, instituciones económicas, marcos regulatorios y políticas macroeconómicas. Los bienes públicos sociales, me refiero a sistemas legales, salud pública, seguridad social y seguridad pública. Los bienes públicos ambientales, me refiero a los sistemas y políticas de protección ambiental, a la restauración ecológica, a la energía renovable y a programas de adaptación al cambio climático. A su vez, a diferencia del Plan Puebla-Panamá, la reestructura organizacional de este proyecto Mesoamérica tiene que ver con una reorganización de comisiones técnicas y los grupos de trabajo en función más de proyectos y programas. La incorporación de los enlaces de ministerios de Hacienda y Finanzas, otra vez para poder estar cerca del presupuesto. No hay programa que si no está cerca del presupuesto se pueda cristalizar. Ahí es donde se ve la voluntad política, estando cerca del presupuesto, y también la formalización de estas oficinas nacionales y de los comités interinstitucionales como instancias del programa. Así, el proyecto Mesoamérica, a diferencia del Plan Puebla-Panamá, facilitó la convergencia de distintos socios de cooperación que incluyen al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a la Fundación Bill y Melinda Gates, a la Fundación Carlos Slim, al PNUD, a la FAO, la OMS, la CEPAL, el Banco Centroamericano de Integración Económica y a otros países ajenos a la región como Nueva Zelanda, Suiza, entre otros. Debemos de mencionar también, dentro de esta relación con América Central, el proceso de construcción del Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Este es un acuerdo comercial que busca el intercambio de bienes y servicios entre México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Se firmó en 2011 y entra en vigor en 2012 como un esquema para integrar, modernizar y actualizar los distintos acuerdos que ya tenía México de manera individual con algunos de estos países y como un esquema para integrar y modernizar a los mismos. Por ejemplo, México firmó con Costa Rica en 1995 su Tratado de Libre Comercio, con Nicaragua lo fue en 1998, con El Salvador, Guatemala y Honduras en 2001. Los objetivos principales de este tratado, como ya lo mencioné, es eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para facilitar el movimiento de bienes y servicios entre los países miembros, reduciendo o eliminando impuestos y restricciones al comercio. Me voy a ir un poco más rápido porque ya llevamos... ¿Cómo vamos de tiempo, profesor? Ahí vamos. Bueno. Bueno, a raíz de este programa, a raíz del acuerdo, México ha promovido inversión en sectores como energía, infraestructura, telecomunicaciones y agroindustria. Hoy, varias empresas mexicanas como Cemex, Bimbo, FEMSA y América Móvil tienen presencia significativa en la región. Vamos a hacer un nuevo paréntesis para mencionar la creación de la MEXID y el enfoque de cooperación para el desarrollo que aconteció en el año de 2011. Con la publicación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXID, lo que permitió una mayor institucionalización de los esfuerzos de cooperación. Así, la agencia se convirtió en el órgano encargado de coordinar la cooperación internacional de México, como ya lo mencioné, sustituyendo al IMEXI, y enfocándose en proyectos de desarrollo integral y en la implementación de programas que aborden problemas comunes de la región centroamericana. Como parte del monitoreo de metas a nivel nacional de la Agenda 2030, la MEXID es responsable de dar puntual seguimiento a los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que mencionamos hace un momento, denominado Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Vamos ya avanzando y estamos ya cerca de concluir. Vamos a hablar un poco de las contribuciones que ha tenido México al proyecto Mesoamérica y también a otros esquemas de cooperación en la región. Algunas de las principales contribuciones de nuestro país
al desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las instituciones regionales son el apoyo para el establecimiento del sistema de interconexión eléctrica para países de América Central y facilitación para conectarlo en el mercado mexicano. La experiencia técnica y tecnológica para el sistema de información georreferenciado para el transporte, el financiamiento e implementación del programa Mesoamérica Sin Hambre en colaboración con la FAO, para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y de la agricultura familiar a través de fortalecimiento de marcos regulatorios, sistemas de información, coordinación intersectorial y intercambio de buenas prácticas. También la coordinación técnica y política de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgo. También se ha contribuido al desarrollo de capacidades para la implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y la Competitividad, el apoyo y el financiamiento para los planes regionales y nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, en colaboración con la Organización Panamericana para la Salud, así como la búsqueda de apoyo para lograr su implementación regional. La experiencia técnica y tecnológica para el lanzamiento del Centro de Excelencia Virtual del Monitoreo Forestal y el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica en el marco de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. El intercambio de conocimientos para la integración de Mesoamérica a la economía digital y también la asistencia técnica para la eficiencia energética. De la misma manera, nuestro país ha impulsado algunos otros proyectos emblemáticos que han contribuido a la cooperación regional en Centroamérica. Destaco solo algunos: el programa Escuelas México, que tiene más de 20 años de operación y que apoya a 146 escuelas en Latinoamérica y el Caribe, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, me refiero a Guatemala, Honduras y El Salvador. Ha apoyado a 57 escuelas que albergan a más de 15,000 alumnos. Otro proyecto destacado es el proyecto para la prevención de la migración no acompañada de niñas, niños y adolescentes en comunidades de origen en el Triángulo Norte. Este proyecto es asociado con Alemania y con la organización Save the Children y tiene como objetivo prevenir la migración a través de mejorar los medios de vida y las oportunidades de desarrollo personal en las comunidades. El programa educativo de apoyo al desarrollo y consolidación de capacidades técnicas e institucionales en gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático. Este es un proyecto triangular con Suiza como socio estratégico, que fortalece los planes de estudios e investigaciones en diversas universidades de Centroamérica a través de la capacitación de docentes, del uso de herramientas tecnológicas desarrolladas por el gobierno mexicano y para la gestión de contenidos multimedia y transmisión de recursos en la materia de la gestión integral del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Como temas relacionados a cooperación académica y cooperación financiera, quiero mencionar muy brevemente el programa de becas académicas, que ha sido uno de los pilares de la cooperación mexicana. Esta sirve para impulsar el intercambio y contribuir al desarrollo educativo. México, a través del programa de becas de excelencia del gobierno para extranjeros, apoyó a 946 estudiantes de Centroamérica, de los cuales 88 fueron de El Salvador, 202 de Guatemala y 155 de Honduras. La cooperación financiera mexicana es otorgada a través del Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y Países del Caribe, que es mejor conocido como Fondo Yucatán. Así, durante este tiempo, 2012 a 2018, se ejercieron casi 130 millones de dólares para 16 proyectos en 11 países diferentes. Durante ese periodo, el 78% del financiamiento a Centroamérica fue utilizado para rehabilitar y modernizar tramos de la red internacional de carreteras mesoamericanas. Para los países del Triángulo Norte, como ya mencioné, Guatemala, Honduras y El Salvador, México destinó casi 54 millones de dólares para 3 proyectos, situándose uno en Honduras y 2 en El Salvador. Estamos concluyendo con los programas más recientes, implementados a partir del gobierno del presidente López Obrador, que es el programa Sembrando Vida a partir de 2019. Como ya lo mencioné, fue uno de los programas más emblemáticos y sigue siendo de la anterior y de la actual administración. Fue lanzado y extendió sus operaciones hacia Centroamérica.
Este programa, como ustedes saben, tiene como objetivo promover la reforestación, mejorar las condiciones agrícolas y ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades rurales. Se presentó como una respuesta a las causas estructurales de la migración en la región, buscando frenarla a través del desarrollo local. Revisemos muy rápidamente algunos de los resultados de la aplicación de Sembrando Vida en El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice, que son los países donde la MEXID lo ha implementado. En el caso de El Salvador, se logró la cobertura en 10 de los 14 departamentos que contempla este país, llegando a 48 municipios. De acuerdo a documentos del propio Ministerio de Agricultura y Ganadería de ese país, se reporta 10,000 agricultores beneficiados con 3 componentes en la primera fase. Estos componentes fueron apoyo económico, paquetes de insumos y asistencia técnica. De acuerdo a un diagnóstico independiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, se presentó un aumento, como resultado de este programa, de la aplicación de este programa, se presentó un aumento de producción e ingresos como consecuencia de la aplicación, registrando también valoraciones altas de los propios usuarios. El 88% de los beneficiarios del programa lo calificó con 10 sobre 10 esta experiencia y se documentan mejoras productivas por autoconsumo y comercialización de productos. Se registra también la adopción de buenas prácticas agrícolas y el aprendizaje de biofábricas. En estas se hacen biofertilizantes y biopreparados, con ejemplos de incremento de rendimientos hortícolas y diversificación de cultivos registrados por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Por lo que se refiere a los principales desafíos por resolver en el caso de este programa, se señala la falta de métricas públicas consolidadas con indicadores clave poco claros. De la misma manera, el PNUD subraya que aunque hay avances en capacidades y producción, se requieren mayores vínculos a mercados, infraestructura hídrica y asistencia sostenida para consolidar ingresos en el tiempo. En el caso de Honduras, se registra también el apoyo a 10,000 productores beneficiados en esta primera fase, con presencia en 10 de los 18 departamentos del país y en 79 municipios. Se reportan mejoras productivas en ingresos, de acuerdo al diagnóstico del PNUD, donde se registra que el 93% de los beneficiarios aumentó su producción y sus ingresos. Además de la creación de 26,691 empleos indirectos. También se registra una valoración positiva, aunque un poco menor que en el caso de El Salvador. En este diagnóstico del PNUD se registra que el 75% de los beneficiarios hondureños lo califica con una calificación de 10 sobre 10. En lo que respecta a los desafíos, se sugiere mejorar las reglas de permanencia y el seguimiento financiero, por ejemplo, el manejo de los ahorros, además de la existencia de algunos retos estructurales como el acceso al agua, el acceso a mercados, la inseguridad en zonas rurales. Estos retos estructurales sabemos que exceden el alcance del programa y pueden limitar impactos sostenibles si no se coordinan algunas políticas complementarias. Actualmente se implementa la segunda fase del programa, considerando las observaciones realizadas por el PNUD sobre los resultados de la primera. Es decir, la retroalimentación está funcionando ya. En el caso de Guatemala, la MEXID amplió la cooperación dentro de un programa paraguas que se denomina Sembrando Oportunidades, específico para el caso de Guatemala. Sembrando Vida es el componente agroproductivo de este programa y tiene énfasis en la capacitación técnica. En este caso, se contó con la participación de los socios estadounidenses a través de la USAID o la USAID. Ya no más, platicábamos hace un momento antes de la charla este lamentable acontecimiento en el hecho de la suspensión de los recursos para la cooperación internacional a través de la Agencia de los Estados Unidos. Esta agencia cofinanció y acompañó acciones desde finales de 2023 en el caso de Guatemala. La aportación que hizo USAID para cada uno de los años fueron 40 millones de dólares. El enfoque del programa en Guatemala ha priorizado el fortalecimiento de capacidades a través de biofábricas y de prácticas regenerativas, previo a escalar masivamente las transferencias. Es decir,
en Guatemala se tuvo la ventaja de que el programa ya se había implementado en El Salvador y en Honduras, y se pudo aprovechar de los resultados para poder mejorar la calidad de la implementación en el caso de Guatemala. La evidencia pública aún es incipiente para poder contar con resultados cuantitativos comparables si queremos medir la producción y los ingresos, dado que, como ya lo mencioné, el arranque es más reciente. En el caso de Belice, Belice es el último de los países donde se ha aplicado estos programas. Apenas se anunció a partir de mediados del año 2023 con un horizonte mucho menor, un universo de 2,000 productores en los 6 distritos que comprende el país. Esto consiste en un apoyo económico de $250 bimestrales a lo largo de 8 meses, también del hecho de proveer paquetes agrícolas y de la instalación de 20 biofábricas con técnicos beliceños, con técnicos del propio país. Los principales logros reportados es que sí se lograron establecer este despliegue de las biofábricas y con asistencia técnica local, fomentando así el uso de fertilizantes y prácticas agroecológicas para reducir costos, mejorar suelos, siguiendo el modelo, reitero, que se implementó en una primera instancia en El Salvador y en Honduras. Sin embargo, de la misma manera que en Guatemala, no podemos tener datos definitivos todavía para poder medir incrementos de producción e ingresos a escala nacional. Sobre el programa Sembrando Vida, podemos llegar a la conclusión de algunos hallazgos transversales en lo que está funcionando y qué no está funcionando. Los logros comunes en los 4 países implementados, podemos mencionar la masificación de la asistencia técnica rural y la creación de las biofábricas comunitarias que reducen costos de insumo y mejoran los suelos. Podemos mencionar también mejoras en la producción e ingresos en la primera fase, particularmente visibles en Honduras, con el alza de producción en 93% y de ingresos de 82% según el propio PNUD. Destacó también la cooperación triangular, ya no más con Estados Unidos, pero sí con algunos organismos como el PNUD, la CEPAL, que han permitido escalar la capacitación y el apoyo complementario a través de empleo juvenil, educación técnica, bajo el paraguas de Sembrando Oportunidades en el caso de Guatemala. Pero también tenemos que ver las críticas y los riesgos que están asociados a estos programas. La transparencia y la evaluación siempre es un tema que va a estar presente. Hay diversos informes periodísticos y de sociedad civil que mencionan una posible opacidad en padrones, en indicadores de desempeño y en el manejo financiero de los programas, recomendando siempre trabajar con datos abiertos y con auditorías externas en cada uno de los países. En el tema ambiental, los debates públicos apuntan a riesgos de deforestación inducida y de baja supervivencia de plantas si no se acompaña con criterios técnicos robustos y con un monitoreo satelital. Son críticas conocidas también del despliegue de estos programas en México y que son usadas por observadores para buscar que se apliquen lo mismo en el caso de Centroamérica. En el caso de la sostenibilidad económica, bueno, sin infraestructura hídrica, con una infraestructura hídrica precaria, los encadenamientos comerciales y los servicios de extensión continuos, estos impactos pueden diluirse entonces tras el apoyo monetario inicial. No sabemos qué vaya a pasar y de dónde se podrán buscar recursos adicionales, porque la mala noticia es que no es únicamente Estados Unidos quien se ha alejado de la región. Cada vez más se alejan los países europeos, producto de la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, y de que estos países ven cada vez más hacia el propio continente europeo y están limitando la cooperación hacia el sur. Las recomendaciones, menciono únicamente un par, que es consolidar la medición independiente por cada uno de los países para contar con una mayor transparencia y fortalecer estos eslabones de mercado a través de compras públicas locales, de una agregación de la oferta, de poder tener una mejor infraestructura de frío y de agua y de la extensión post-apoyo para que el salto de productividad derive en ingresos sostenibles, que es uno de los objetivos del programa.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro también se implementó de manera paralela junto con el programa Sembrando Vida. Este programa también fue lanzado en 2019 por el gobierno de la administración del presidente López Obrador y, como ustedes saben, está orientado a ofrecer capacitación laboral y oportunidades de empleo a los jóvenes de la región. Este programa, los objetivos principales es reducir la violencia juvenil y las tasas de migración, promoviendo una mayor inclusión social y un desarrollo económico en las áreas rurales y urbanas de Centroamérica. Voy directamente a los principales hallazgos en cada uno de los países. Como en el caso del programa anterior, el objetivo inicial en el caso de El Salvador fue 10,000 jóvenes beneficiados. Estos beneficios se reflejaron en la capacitación en centros de trabajo, en empresas, talleres, ONGs, dependencias públicas, y representaron un apoyo económico mensual de aproximadamente $180 durante 12 meses. Hay una alta valoración, una valoración positiva, según el diagnóstico del PNUD, publicado en 2022 y 2023, ya que más del 87% de los beneficiarios calificaron el programa con la nota máxima. Hay una mejorada empleabilidad de los jóvenes. Reportaron ellos mismos a través de experiencias y de encuestas una mayor confianza en sus habilidades y una mayor probabilidad de inserción laboral tras la capacitación recibida por el programa. Existe también diversificación de espacios formativos. Me referí hace un momento de que no únicamente son empresas, también hay talleres artesanales, organizaciones comunitarias y hay programas de formación técnica participando en el mismo. Las críticas y los principales desafíos a la implementación de este programa tienen que ver con que, si bien hay una mejoría en la inserción laboral, esta no es directamente inmediata. El programa garantiza formación, pero no siempre logra traducirse en un empleo ni inmediato ni permanente después de concluir los 12 meses. Otro problema, por supuesto, es la sostenibilidad del financiamiento. Hay críticas en los propios países de que se depende totalmente de fondos externos y de que hay dificultades para mantener la cobertura amplia en el tiempo. En el caso de Honduras, es el mismo universo, son 10,000 jóvenes capacitados. Los beneficios es que el 70% de los usuarios se declararon satisfechos con esta experiencia. Hubo una generación de habilidades. Los jóvenes reportaron también mejoras en disciplina laboral, en el uso de herramientas y en su confianza personal. Se permitió una mayor inclusión social, permitiendo, en el caso de Honduras, a que jóvenes rurales pudieran acceder a su primera experiencia laboral formal. Las críticas y desafíos van en el mismo sentido. Como en El Salvador, hay una proporción importante de beneficiarios que no lograron un empleo estable tras concluir esta beca. Y hay, en el caso de Honduras, una cobertura desigual. Hay zonas rurales y regiones afectadas por violencia que tuvieron menos acceso a centros de trabajos registrados. El caso de Guatemala, que también se llevó a cabo la implementación del mismo en una etapa posterior, formando parte de este programa paraguas que mencioné, que se llama Sembrando Oportunidades. El modelo también se hizo con una cooperación triangular, con USAID como socio importante en el mismo. Inició, reitero, con un fuerte apoyo internacional, con esta cooperación triangular, ampliando el alcance y la sostenibilidad durante el tiempo que se recibieron los recursos por parte de la Agencia de los Estados Unidos. Las críticas y los desarrollos tienen que ver en que, bueno, todavía no tenemos unos resultados muy claros sobre la aplicación de los mismos y seguimos dependiendo prácticamente del financiamiento externo para poder tener la sostenibilidad de estos programas. Está, por supuesto, en riesgo cuando los cooperantes internacionales reducen el financiamiento de los mismos. El caso de Belice también es muy reciente. Se anunció junto con el programa de Sembrando Vida. La meta inicial es un universo también limitado. Son 2,000 jóvenes beliceños quienes están recibiendo la capacitación en distintos en distintos sectores productivos y sociales. Estamos por concluir. México sostuvo una política de cooperación bastante activa durante la pandemia de 2020 y 2021. México activó
iniciativas de cooperación regional para mitigar los efectos del virus en Centroamérica, incluyendo el envío de suministros médicos, el fortalecimiento de la infraestructura en salud y la cooperación para el desarrollo de vacunas y tratamientos en la región. La respuesta de México a la pandemia subraya el compromiso de nuestro país con la solidaridad y la cooperación en tiempos de crisis. Concluyamos la charla de hoy para abrir un espacio si hay comentarios o preguntas y poder conversar al respecto, haciendo un balance y un corte de caja de la cooperación que ha sostenido México en Centroamérica. Primero, ¿hacia dónde vamos? A lo largo de más de 6 décadas, ¿hacia dónde vamos y qué buscamos como consolidación de esta cooperación integrada? A lo largo de más de 6 décadas, la cooperación internacional de México hacia Centroamérica ha pasado de ser un enfoque de ayuda técnica y económica en un principio hacia un modelo integral y multilateral, incorporando elementos clave como el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Esta dinámica muestra un proceso continuo de aprendizaje y adaptación en el cual México ha respondido tanto a los retos internos como a las necesidades cambiantes de sus países vecinos. Centroamérica representa entonces un espacio estratégico para nuestro país, no solo por la vecindad, sino por la interdependencia de varios temas clave que hemos revisado este mediodía. Por ello, nuestro país ha asumido un rol más activo en la región, impulsando una cooperación más solidaria y estructural. Esperamos que en los próximos años la cooperación de México hacia Centroamérica continúe evolucionando hacia un modelo más integrado, que no solo responda a los desafíos inmediatos como migración y pobreza, sino que también apunte a la sostenibilidad en el largo plazo, priorizando el desarrollo en origen de las comunidades. Esto incluirá esfuerzos conjuntos en áreas como la justicia social, la seguridad humana, los derechos humanos, el cambio climático, la inclusión digital y la innovación en políticas de desarrollo social, sin olvidar la necesaria colaboración estrecha con organismos como el PNUD y la CEPAL. ¿Cuáles son entonces hoy nuestros mayores retos? Desde mi perspectiva, es impulsar mecanismos de evaluación de impacto de los programas sociales que ya están en marcha. Esto es algo necesario. Segundo, diversificar los instrumentos de cooperación, incluyendo ciencia, tecnología, educación y cambio climático. Tercero, reforzar la institucionalidad regional, apoyando al sistema de la integración latinoamericana, el SICA, y otros organismos multilaterales. Cuarto, promover una mayor participación de la sociedad civil y buscar una mayor articulación con los gobiernos centroamericanos, con los actores sociales, para evitar posibles resistencias locales ante la injerencia extranjera. Y por supuesto, uno de los mayores retos, el tema de las limitaciones presupuestarias. El éxito de esta estrategia depende de que sea sostenible en el tiempo. Me gustaría dejarlo hasta aquí. Dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, por si alguien tiene interés en charlar más adelante sobre estos temas para poder intercambiar algunos conceptos, algunas ideas en torno a ello. Esta es una investigación que le falta mucho por avanzar. Es una investigación a largo plazo que me va a llevar a tener estancias de investigación en algunos de estos países, principalmente en Guatemala, Honduras y en El Salvador, y que bueno, toda la retroalimentación que podamos tener con los colegas que están interesados en el tema es bienvenida. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y estoy atento a comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Adrián, por este panorama que nos has brindado tan completo de la cooperación internacional de México con Centroamérica. Y antes de pasar a las preguntas, no quiero dejar de lado pues también festejar y celebrar la incursión de una nueva generación de la maestría en Derechos Humanos y Sustentabilidad, un programa que tenemos en colaboración con doble titulación con la Universidad de Burgos, y se han integrado ya 10 alumnos más al Colegio de Jalisco gracias a esta colaboración. Y bueno, ahora sí, les cedo la voz. No sé si alguien quiera participar con alguna pregunta o comentario. El compañero.
Gracias. Pues primero, ¿sí se escucha bien? Sí. Primero que nada, pues muchas felicitaciones por la ponencia. Dos preguntas. Bueno, a raíz en especial en el sexenio anterior, se vio como que muy influenciado como que este contraste o esta influencia de la orientación política de los gobernantes en la relación internacional o en las relaciones de México. Por ejemplo, pues los conflictos que se tuvieron con el gobierno de Ecuador, con el gobierno de Perú, el asilo a Evo Morales y pues en Centroamérica esta como que eh, afinidad, digamos, o apoyo a Daniel Ortega y pues esta como conflicto ideológico con El Salvador. ¿En qué grado se puede vislumbrar que este punto de estos conflictos ideológicos puedan ser un gran obstáculo, un severo obstáculo para esta relación y este desarrollo pues de la región? Y la segunda pregunta, como bien señaló, pues la falta de apoyo o ese hueco que que ha dejado la ausencia de Estados Unidos y de Europa en la financiación de estos proyectos, ¿qué tanto se puede ver que Centroamérica, México y Centroamérica, estén volteando a ver a otros países como, pues el ejemplo sería China, para dar, digamos, esta solución a esta falta de financiamiento? Y bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Hacemos algunas más y contesto Sí, yo creo que podemos. por una, como ustedes me digan? Generalmente lo hacemos de 3 en 3. Adelante. Para reunir ideas. Ok. No sé si alguien más. El doctor Said. Hola, ¿qué tal? Soy Said Sánchez, profesor aquí del Colegio de Jalisco. Y bueno, al inicio comentó algunos elementos sobre la cooperación internacional y pensaba si también se podría considerar como la cara amable del libre comercio, es decir, que busca de alguna forma subsanar los efectos negativos que tiene el libre comercio en estos países, sobre todo cuando vemos que se comparan o que entran en relaciones grandes potencias económicas con pequeñas, ¿no? Entonces, no sé si se podría también interpretar de esa forma este tipo de estrategias. Y por otro lado, hace sentido cuando las grandes economías como los países de Europa o Estados Unidos tienen este tipo de estrategias de cooperación internacional con otros países, que ya usted mismo señaló algunas críticas, pero ¿qué pensar de países como México, donde su recaudación con respecto al PIB pues está no solo por debajo de la de Estados Unidos o de los países de Europa, sino incluso por debajo de países como Brasil o Argentina? Entonces, ¿qué sentido tiene de un país como México con ya grandes limitaciones de ingresos hacer este tipo de estrategias, que igual al final de su presentación señalaba esta limitación presupuestal que por ahora no se ve que se vaya a recuperar de alguna forma, ¿no? No se ha hablado en este gobierno ni en el anterior de una reforma fiscal que busque esos ingresos adicionales, no solo para las políticas sociales del país, sino las que se despliegan en otras naciones, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias. Sí, atrás el doctor Alberto Arellano. Bueno, buenas tardes. Yo un comentario pequeño, breve, y una pregunta concreta muy práctica. Recuerdo cuando vino el doctor Luis Aguilar Villanueva a presentar su libro, en lo particular en una comida, nos dijo que nosotros como institución no dejáramos de ver y tener a Centroamérica con precisamente agradecer el panorama que nos acaban de dar, porque precisamente creo, bueno, desde cosas muy concretas que incluso yo los 2 Oxxos que tengo ahí cerca de la casa, me llama la atención que son centroamericanos los que lo están atendiendo, no es parte después de un problema más complejo.
Y entonces, aquí me quisiera yo preguntar de la experiencia precisamente como en el servicio exterior y en la política internacional, nosotros como institución, ¿qué mecanismos tenemos? Obviamente, yo también he tratado de buscar colegas en mis temas de estudio de cómo lograr estos vínculos y me ha sido, a mí me ha costado un poco de trabajo, no con otras partes de América Latina, pero también me llama la atención que nosotros también teniendo la oportunidad con los mecanismos que se puedan tener de cómo estudiantes centroamericanos puedan aprovechar, a veces en la práctica me queda esa duda de cómo pudieran hacer uso pues de los potenciales y también en la medida de lo posible ayudar a colegas o a estudiantes en estos intercambios académicos desde nuestra trinchera, ¿no? También con agendas de investigación muy concretas porque los problemas son muy complejos, seguridad, migración, todo cambio climático y sin embargo a mí en lo personal sí me cuesta trabajo encontrarle esa vinculación y me llamó mucho la atención del doctor Luis Aguilar que nos dijo como consejo, volteen a Centroamérica, no la dejen. Y ahorita que me acaban de hacer el panorama, parece que sí, está sola, ¿no? Y más bien es un conflicto ideológico, político y que no hemos sabido aprovechar y potencializar eso. Básicamente es eso que me llevo más bien de reflexión. Muchas gracias. A ver, muchas gracias por las preguntas, primero, antes que nada. Primero, sobre el tema de la orientación de los gobiernos, si la orientación ideológica de los gobiernos sí puede ser un obstáculo. Bueno, hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde no encuentro yo una vinculación ideológica del gobierno encabezado por Bukele con lo que está sucediendo en el caso de México. Los programas de cooperación no han ido tanto a Nicaragua, como ustedes han visto, más allá de los mecanismos regionales donde participa Nicaragua, el proyecto Mesoamérica, etcétera, pero la gran mayoría de la cooperación bilateral se ha hecho con los países del Triángulo Norte, cuando menos últimamente. Los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, y bueno, mucha afinidad ideológica no la hay con Bukele, por ejemplo. Puede ser un obstáculo en algunos casos, se ha visto que en algunos otros países latinoamericanos lo ha sido, incluso hemos llegado al rompimiento de relaciones, de relaciones políticas en el caso de Ecuador. Pero yo siento que en el caso de estos programas que ya han estado o ya están institucionalizados, cuando menos en los países del Triángulo Norte, van a continuar. Yo tengo voy a estar la próxima semana en Ciudad de México reuniéndome con gente que opera estos programas, tanto el proyecto Mesoamérica como la gente que desde la MEXID está impulsando el trabajo y también con anteriores directores de la MEXID. La idea es ver una solución a largo plazo, una solución viable que vaya más allá del tema y aquí lo ligo con el asunto del tema presupuestal. Si bien es cierto que dejamos de tener ya el apoyo por parte de gobiernos como Estados Unidos y que cada vez más en el caso europeo están retirando la mirada de América Latina y principalmente de Centroamérica, necesitamos entonces poder diversificar este tipo de ayudas y buscar más socios en una cooperación triangular. Me parece que ese es uno de los grandes retos que tiene la MEXID ahora. Ir sustituyendo los socios tradicionales que no están volteando ahora a la región de Centroamérica para poder tener algunos otros países como Japón, como Suiza, como Corea del Sur, etcétera, que pudieran suplir lo que está sucediendo con la ausencia de recursos y poder tener estos programas sostenidos en el tiempo. Eso es algo que me parece fundamental y se está haciendo desde la MEXID, se está trabajando en ese sentido. Bueno, yo tengo un año de no estar en México, pero la próxima semana estaré en Ciudad de México y ahí podré sentarme con mis colegas para poder trabajar en ese sentido y poder enfocar el tema. El tema, y viene también ligándolo como qué pasaría con actores como China. Bueno, hasta el momento hay reticencias, ustedes lo saben, por parte de Estados Unidos para que países como China puedan entrar a cooperar en lugares donde Estados Unidos siente que tiene un patio seguro, que tiene relaciones estables
de alguna forma, de que sean lugares donde no se pueda desestabilizar el statu quo. Pero bueno, también podemos empezar a explorar esos lugares. Me parece que los primeros sitios a donde se va a voltear es a algunos otros países que van más allá de los socios tradicionales, pero seguramente China puede ser una opción para poder empezar a buscar este tipo de ayudas como un socio importante en una cooperación triangular. Lo que se hablaba sobre el tema de subsanar el libre comercio. Hablaba yo del acuerdo de libre comercio que hay con la región centroamericana. Por supuesto, México tiene una economía mucho mayor que el conjunto de los países centroamericanos y el resultado de este acuerdo es una balanza comercial en favor de México, muy grande, ¿no? Muy grande. México puede entonces, o es su deber desde mi punto de vista, atender entonces con estos programas de integración regional, de cooperación, atender ese tema que puede estar haciendo una problemática en el sentido de que quizá un tratado de libre comercio no pueda traer un desarrollo económico como lo estamos esperando en una región como Centroamérica. Y lo quiero ligar con la siguiente pregunta. ¿Por qué seguir haciéndolo si tenemos carencias en México? ¿Por qué lo tenemos que hacer si en México también tenemos este tipo de carencias? Bueno, nosotros, reitero, como lo mencioné, desde 1988 tenemos el mandato constitucional de atender a través de la cooperación internacional para el desarrollo la política exterior mexicana. Es uno de los 7 ejes que forman parte de la política exterior mexicana. Además, como lo he mencionado este mediodía, son problemas conjuntos. El cambio climático nos afecta a todos, no solamente le afecta a los países centroamericanos. El tema de la migración nos afecta a todos, no es únicamente lo que está sucediendo allá. Los temas de seguridad, los temas de derechos humanos, es una agenda compartida que si México no mantiene este estándar de cooperación en lo local, en la zona donde se están produciendo estos problemas, al final de cuentas van a terminar acabando en territorio nacional. México antes era un país por donde pasaban los migrantes hacia Estados Unidos. Hoy se ha convertido en un país receptor de migrantes. Esto es una realidad. Y si nosotros no atendemos las causas donde se están generando, vamos a tener cada vez más problemas relacionados con una migración no planeada, con una migración que no está planeada, cuando menos en el caso de nuestro país. Vinculación, el tema de la vinculación con Centroamérica, bueno, lo he comentado un poco también en estas respuestas. No sé si me dejo alguna pregunta o si puedo abundar en alguna de las que se mencionaron ahora. ¿No? ¿Estamos en ello? Sí, ¿hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? El compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Herrera, soy estudiante recién admitido a la maestría en políticas públicas. Si bien toda la información y contenido que nos acaba de proporcionar me parece sumamente interesante, yo también evalúo desde otra perspectiva. También, por ejemplo, me gustaría preguntarle qué estrategias o buenas prácticas implementadas por otros países podríamos adoptar en México para enfrentar otro desafío global, como es el envejecimiento poblacional, considerado también dentro de la Agenda 2030 por la ONU, como el envejecimiento saludable. ¿Cómo desde la cooperación internacional podemos prevenirnos para esto que nos espera, que es algo que también nos va a afectar a todas y a todos? Y no solamente a México, ¿no? Pero por ser un país con más de 130 millones de personas y también a la región de América Latina y el Caribe. Claro, a ver, la plática de hoy estuvo enfocada más al papel de México como oferente de cooperación, más en el sentido de una cooperación activa en el marco de la cooperación sur-sur, pero México recibe mucha cooperación, es un país receptor de cooperación de diferentes países como Japón, Alemania, a través de sus agencias de cooperación internacional, y se está trabajando en temas importantes relacionados con salud. El tema de la salud es prioritario.
Yo no sé qué va a pasar con el futuro, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ahora que también Estados Unidos ha decidido salirse y limitar la participación en ese tipo de foros multilaterales. Pero lo que sí es un hecho es que México mantiene vínculos de cooperación como país receptor con una serie de países europeos, asiáticos de vanguardia. Y bueno, es la MEXID, la agencia que está recibiendo y que está haciendo este tipo de cooperación. A través de la MEXID se está realizando. No conozco el detalle de algún programa en particular en el caso específico del envejecimiento, pero estoy seguro que México participa a través tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la OPS en el caso panamericano y a través de estas agencias de desarrollo de los países que he mencionado. Seguramente con Alemania o con Japón tenemos algún acuerdo relacionado con ello. Pero bueno, el tema es que hoy estamos hablando un poco de México como país oferente, pero reitero, México es un país receptor de muchísima ayuda internacional a través de este sistema de cooperación internacional. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Una más tenemos por aquí. Hola. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Francisco Bernal, también estudiante recién admitido de la Maestría de Políticas Públicas. Primero, antes que nada, muchas gracias por su conferencia, muy interesante, sinceramente. Mi pregunta va en lo siguiente. ¿Alguno de estos programas cuenta con estrategias para, por ejemplo, recibir a los compatriotas de cada uno de los países que son deportados, por ejemplo, de los Estados Unidos y que puedan ser integrados a este tipo de programas para que puedan recibir este tipo de apoyos? Sí, los programas que he mencionado, sobre todo los últimos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, son programas que ya se implementaron en estos 4 países en una primera fase, pero ahora se está estudiando con los gobiernos de estos países para poder continuar con fases siguientes, aprendiendo de la experiencia de la primera aplicación de los programas. En ese sentido, existe la posibilidad de poder revisar que gente que va regresando a sus países de origen puedan contar con este tipo de apoyo. La MEXID se sienta con cada uno de los gobiernos de estos 4 países para diseñar de manera conjunta el programa y esperamos, reitero, tener también la colaboración de un socio para poder implementar un sistema de cooperación triangular y seguramente las siguientes fases de estos programas estarán incluyendo el tema que tú estás comentando. Hay una revisión cada 2 años. Toca ahora revisión en el caso de Honduras y de El Salvador. La última revisión, la más reciente, fue con Belice y con Guatemala, pero ya en el caso de El Salvador y con Honduras ya hay una mesa para poder trabajar en torno a la próxima implementación de las siguientes fases de los programas. No he tenido yo, reitero, reunión con la actual directora de Amexit. La última vez que me reuní fue con Laura Carrillo, que fue directora titular de Amexit y después subsecretaria para América Latina dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero yo espero que la próxima semana en mis charlas en Ciudad de México pueda tener mayor detalle, pero lo que sí sé es que ya se está en pláticas para la segunda fase en el caso de Honduras y El Salvador. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Francisco. Gracias. ¿Alguna última participación? Compañero. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Soy Hugo Rodríguez de la Maestría en Estudios Sociales y Humanos. Fue muy interesante su ponencia, pero me quedó la duda si hay datos ya que podamos observar sobre estos programas, si han disminuido la migración en alguno de los países involucrados. Y mi otra pregunta sería, es cierto lo que mencionó el doctor, ya hay mucha migración de centroamericanos y de haitianos. Yo que paso mucho para la Central Vieja, hay muchos haitianos ya aquí. ¿Cuál es el enfoque de la cooperación internacional para estos migrantes centroamericanos que ya están aquí y se quieren, pues ahora sí que legalizar su vida aquí en México?
Desde mi punto de vista hay como muchas dificultades para hacerlo, pero ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Si hay un bloqueo para ellos o si hay facilidades para que se puedan quedar aquí. Y gracias. Gracias a ti, Hugo, por la pregunta. A ver, en el tema de los resultados, sí hay evaluaciones, sobre todo para el caso de Honduras y El Salvador. Mencioné yo algunos resultados de evaluaciones externas que hizo el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Están publicados en 2023 aproximadamente, pero sobre todo para esos dos países, y sí han servido para mitigar el tema de migración. Esa es una de las conclusiones más importantes de la aplicación de estos dos programas. En aquellas comunidades donde el programa se ha aplicado, disminuyen considerablemente los incentivos para que la gente migre. El problema es llegar a todas las comunidades, porque como lo mencioné, hay 10,000 casos para Sembrando Vida y 10,000 casos para Jóvenes Construyendo el Futuro. Son en un universo de un país, bueno, son todavía universos pequeños, y la idea es que no concluyan estos programas, que sigan teniendo los resultados para la disminución de la migración en aquellas localidades donde se han ido implementando. Sobre el otro tema, sobre la gente que ya está en el país, bueno, eso ya es competencia del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación. Yo desconozco si la Secretaría de Gobernación o el Instituto tengan ya alguna política para poder regularizar, vamos a ponerlo de esa manera, porque no es el término de legalizar, no hay ilegales en ningún lugar del mundo, es regularizar la estancia de la gente que ya está en nuestro país y que puedan, por supuesto, incorporarse a tareas productivas a través de programas específicos dirigidos hacia ellos. Desconozco si existe por parte del gobierno mexicano esto, pero es un buen tema para poder investigarlo y aplicarlo, porque al final de cuentas tenemos, en el caso de México, pleno empleo en muchos campos, se necesita mano de obra en muchos otros, y bueno, la idea es que sea una mano de obra que reciba una capacitación, que reciba un salario digno, un salario justo, y que no caigan en la explotación de un trabajo irregular o ilegal. Y bueno, van a estar peor que en las condiciones que dejaron sus lugares de origen fuera de su territorio, con condiciones de vulnerabilidad en sus temas de derechos humanos, etcétera. Entonces, me parece que eso podría ser algo que puede implementar el gobierno de México para aprovechar la estancia de gente que ya está en nuestro país. Gracias por la pregunta, Hugo. Muchas gracias. Y antes de terminar, bueno, a nombre del Colegio de Jalisco queremos obsequiarles a todos los estudiantes 2 colecciones de Policy Brief que escribieron gran parte de nuestros profesores investigadores. Entonces, gracias a ello podrán conocer sus temas de investigación. Están aquí al ingreso y pueden tomarlos de manera gratuita. Y bueno, pues no me resta más que hacer la entrega, maestro, de la constancia por su participación, al maestro Adrián Michel Espino por haber dictado la conferencia magistral inaugural, Evolución de la Política de Cooperación Internacional de México, el caso de Centroamérica, impartido al inicio del semestre 2025B a los alumnos de posgrado de esta institución, Zapopan, Jalisco, a 20 de agosto de 2025.